kiosco. Y bueno, pues es que hay que exhibir las contradicciones. Primero dicen, los ministros ganan lo justo, ¿no? 600, 700 mil pesos mensuales. Y ahora que tenemos a una ministra que por primera vez en la historia devuelve 82 mil pesos porque dice, esos no me corresponden, de acuerdo al artículo 127 constitucional, a López Dóriga ya se le hizo poco, ¿no? Ya no, ya ahora resulta que no es lo justo, que es poco que haya regresado. Los demás no han regresado nada, se están haciendo patos de entrada. Y no solo ministros, sino comisionados de órganos autónomos que ganan más de lo que indica la Constitución. Pero bueno, ya se da la explicación. Ana Elizabeth García Vilchis le hace la tarea a López Dóriga, le explica que no solo es regresar 82 mil pesos, sino renunciar a una serie de privilegios que sumados pues dan esa cifra de 500, 600, 700 mil pesos mensuales que obtienen los ministros. Así que veamos cómo están las cuentas. Porque Joaquín López Dóriga acusa al presidente de mentir. Sin embargo, se descubre que el periodista no sabe leer una nómina. El pasado 21 de enero, el periodista Joaquín López Dóriga, en su programa de radio y también a través de su cuenta de X o Twitter, lanzó una pregunta y con ella la intriga sobre el salario que percibe el presidente y una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Dóriga escribió y dijo: si López Obrador gana 155 mil mensuales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 600 mil al mes, como dice AMLO, ¿por qué Lenia Batres dice que devolvió a la tesorería solo 82,963 pesos? No salen las cuentas. ¿Quién mente? ¿Lenia o AMLO? Le respondemos, señor. Ni el presidente AMLO ni la ministra Batres mienten. Pero en términos más sencillos, así, con peras y manzanas, Lenia Batres percibe un sueldo de 206 mil pesos netos. Regresa a 82 mil, lo que la deja con 124 mil pesos mensuales, menos de lo que gana el presidente de la República. Y vamos a ver, así lo explicó la misma ministra. Dice, lo que devolví deriva del pago monetario que recibimos las y los ministros al mes. No contabiliza el costo de 3 seguros privados, ni los más de 80 mil pesos al mes que se tienen disponibles para alimentos, además de otras prestaciones no transparentes. Esto dicho por la ministra, más o menos, en total, ya dijimos, son 792,258 pesos mensuales que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, una cosa es el salario, otra cosa son los cochinitos, los guardaditos. Vamos a revisar entonces cómo está el sueldo base de los ministros y se le van sumando las prestaciones, compensaciones, prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida. O sea, tampoco vamos a ir comentando todos los números. Vamos a los datos ya centrales. Es un dineral. O sea, lo que pasa es que ahora pues, no nos va a dar tiempo de dar cuenta de cada una de las canonjías de los privilegios que tienen. Pagos por riesgo, estímulos por antigüedad, viáticos por aquí, por allá, para restaurantes de lujo, para restaurantes normales, tienen su propio comedor, apoyo de gasolina, apoyo para vehículo blindado. O sea, no acabaría si diera la cifra de cada uno de los montos que reciben por estas prestaciones. Pero entonces ya, si vamos haciendo la suma global, mensualmente están recibiendo 792 mil pesos, mucho más de lo que gana el presidente López Obrador, y por eso pues se le va explicando con peras y manzanas, pian pianito, poco a poquito a López Dóriga y a otros cómo está esto. Se va regresando una parte y ya si uno le va sumando lo que tiene que ver con las renuncias a asuntos como los seguros privados, bueno, pues ya se va entendiendo mejor todos estos privilegios. Y sí, hay muchos cochinitos, lo ha explicado también el presidente López Obrador, cómo aportan una parte los ministros y el Estado les da más, y a la hora del retiro, pues ahora sí que aventar dinero para arriba, ¿no? Vamos a escuchar. Estamos viendo
el periodismo, del caso de la ministra Lenia, que devuelve, ¿no?, parte de su sueldo. Ese es sueldo base. Ese es el sueldo. Pero miren todo lo demás. Llega casi a 800,000 mensual. Pero les voy a poner solo un ejemplo. Esto, seguro de separación individualizado. Miren cuánto es. 43,000 pesos mensuales. ¿Qué significa esto? Significa que les entregan esto mensual a cada uno y se va acumulando, y cuando terminan, si tardan 10 años, se llevan todo ese fondo. Esto significa, en términos generales, como 5 millones de pesos. Pero ¿por qué los atienden tan bien? ¿Por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría. Si eso es lo que molesta, ¿quién les paga todo esto? El pueblo. Y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo. Bueno, ahí la respuesta a Joaquín López Dóriga, pero también hubo otras respuestas. Otra más a Carmen Aristegui, quien ha dicho que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue el gran capricho de López Obrador, y ha presentado una serie de noticias, reportajes sobre el tema. Ella está en su derecho, hay libertad de expresión, pero el presidente le responde. Quizá Carmen Aristegui estaba apoyando, por ejemplo, que la pista de despegue y aterrizaje del nuevo aeropuerto estaría a cargo de Grupo Imagen, un medio de comunicación que nada sabe sobre construcción, pero sí mucho de negocios. Entonces el presidente da una respuesta en particular sobre el periodismo Carmen Aristegui, que dice ha sido muy funcional al conservadurismo. Sobre el aeropuerto de Texcoco, ¿saben a quién le habían dado el contrato para hacer la pista en Texcoco? Uno de los dueños de, ¿cómo se llama esta cadena de radio? Imagen. ¿Qué tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista de un aeropuerto? Y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui. ¿O es tanto el enojo? Porque yo sostengo que ella le ha ayudado mucho, o le ayudaba mucho al conservadurismo, porque mediatizaba, hacía creer a muchos de que hacía un periodismo independiente, ¿no? Y también, como en aquel entonces no había nada, todo estaba completamente controlado y no existían las redes sociales, o estaban empezando. Entonces, de repente, pues, era la oposición, se convirtió en la paladina de la libertad. Entonces, como nosotros, pues ya lo que queremos es que se acabe la simulación, haya definiciones claras, porque hacía mucho daño el manejo, ¿no?, el control de los medios. Y bueno, pues es que hoy en día hay voceros de medios de comunicación que se la pasan diciendo que existe censura, que no hay libertad de expresión, pero realmente no existía libertad de expresión en otras administraciones. Ahora hay un debate abierto. Lo que no existen son negocios al amparo del poder. Y parece que el reclamo de fondo es ese.
quisieran algunos medios de comunicación poder colocar sus negocios y entonces obedecer y callar ante el presidente como lo hacían antes. Entonces, censura ha habido en el caso de Felipe Calderón. Aquí la encargada de las noticias falsas, de difundir esto, del quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis, le recuerda a Felipe Calderón algunas muestras de autoritarismo. Al presidente Calderón solo le daremos 3 ejemplos de cómo no somos iguales. En este sexenio, ningún periodista, director o dueño de ningún medio de comunicación puede decirse censurado o presionado desde el gobierno federal. Le recordamos, señor Felipe Calderón, en su sexenio usted provocó la salida de Carmen Aristegui de la radio porque no quiso ofrecerle una disculpa. También, señor, usted presionó a Ruiz Gili para evitar que se criticara a su gobierno. Provocó también el cierre del programa Monitor de José Gutiérrez Vivó. Eso sí es censura. Y vale la pena recordar por qué censuraron, por qué satanizaron desde el poder a Gutiérrez Vivó. Entre otras cosas, porque le daba entrevistas a López Obrador. Vicente Fox, bueno, pues tuvo esta postura muy autoritaria, entró en cólera porque dijo, ¿cómo es posible que estás entrevistando a nuestro principal opositor? Asesinaron, mataron el proyecto de Monitor y hay que recordar lo que dijeron tanto Gutiérrez Vivó ya en su última emisión a propósito de esta simulación, porque incluso reclama Gutiérrez Vivó que ningún otro comunicador, cuando menos de los que tenían cierto peso, se hubiera solidarizado con él. Y por el otro lado, Ruiz Gili, quien es conductor de Radio Fórmula, un adversario de la 4T que golpetea, reconoce que Felipe Calderón también lo censuraba. Estos son los últimos minutos de Monitor después de 33 años. La vida cambia porque cuando se dice que se respeta la libertad solo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo, porque finalmente ofrece la libertad, la cual incomoda y molesta. Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Alguien me decía el otro día, oiga, se puso comprometido con la mentira, a lo mejor no tendría usted complicaciones. No, pues sí, a lo mejor no, pero pues no lo iba a hacer. Entonces, de ese lado, pues es un descubrimiento muy triste que en tiempos de la renovación, comillas, de México, haya pasado esto. Segundo, pertenecemos a una industria la cual se los he dicho a ellos, pero por supuesto no han estado interesados en lo que he dicho. Es una industria desunida. Pero no es el único. Aquí, Eduardo Ruiz Gili, un periodista, hay que decir, muy crítico de este gobierno. Vean lo que dijo hace unas semanas. Con Calderón sufrí presiones fuertísimas de él y de su gente para que yo me callara la boca, las que no he sufrido en este sexenio. Así se lo digo, porque Calderón era un represor de la libertad de expresión. No le gustaba que criticaras lo que hacía. Y a mí varias veces me trató de mandar al rancho de López Obrador. Y si habláramos con Jesús Lemus, por ejemplo, que a él lo mandaron a un penal de máxima seguridad, ahí a Puente Grande, para ser torturado por haber escrito de presuntas relaciones de la hermana de Felipe Calderón con el narco, pues imagínense lo que significa ser autoritario. Ahora hay un debate muy abierto. ¿Qué es lo que dicen algunos conservadores? Beatriz Pajés, que fue diputada del PRI, bueno, la directora de la revista Siempre, que se la pasa desinformando. ¿Qué es lo que dice Javier Lozano? Imagínense. Lozano es el que participó en estos cochupos y en esta amenaza
a Joaquín Vargas para que no recontrataran a Carmen Aristegui, pero vamos a escucharlos. A ver, Javier, te voy a decir una cosa. Presidentes, los expresidentes, autoritarios sí, arbitrarios sí también, lo que tú quieras. Pero había reuniones con la prensa crítica y reuniones constantes y frecuentes. Y no era, a ver, porque aquí vamos a aclarar esto, ¿eh? Porque López Obrador dice, sí, quiere que nos reunamos para que me pidan dinero. Sí. Ese es su argumento. No. La prensa acostumbraba a reunirse simple y sencillamente para conocer la opinión del presidente y que el presidente conociera la visión de país que tenían los periodistas. ¡Punto! No se trata de otra cosa. Además... ¿Había reuniones con la prensa crítica? Bueno, había reuniones en Los Pinos para quemarle incienso al presidente en turno, para obedecer y callar. Hubo una reunión de medios de comunicación en 2011 para someterse a la línea editorial de Felipe Calderón y que nadie hablara sobre la violencia, en vísperas de un proceso electoral, por cierto. Pero hay que tener un poquito de memoria. A propósito de los desmentidos, también se colocó en la sección de quienes quieren las mentiras a Reforma, porque pues, lo que señala Reforma es algo que no está pasando, indica que supuestamente una quinta bomba de la Conagua no está en funcionamiento para llevar el líquido allá a Monterrey. Y lo que dicen desde Presidencia es que Reforma quiere echar a pelear a la gente, ¿no? A decir, es que no están llevando todo el agua, no está operando las bombas como deberían ahí, y sí está sucediendo. Entonces, vamos a escuchar la explicación. Reforma inventa declaraciones de director de Conagua y señala que la quinta estación de bombeo del acueducto El Cuchillo 2 en Nuevo León no funciona, lo cual es falso. De muy mala leche tergiversan la declaración del director de la Comisión Nacional de Conagua. Ellos dicen que el director dijo que no se pondrán a operar la quinta estación de bombeo del Cuchillo 2 porque ya está satisfecha la necesidad de agua de la zona metropolitana de Monterrey. Es falso, esta declaración no existió. La Comisión Nacional del Agua aclaró que para la operación del acueducto El Cuchillo 2 se construyeron 5 plantas de bombeo que están funcionando de manera simultánea. Al momento se encuentran trabajando las 5 plantas, con 4 bombas cada una. Y bueno, pues también destacar que hay una campaña en contra de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué razón? Porque querían privatizar el servicio eléctrico, dejarlo en manos de transnacionales. Se la han pasado escribiendo que hay apagones, que ahí viene el coco y nos comerá a todos, que CFE muy mal, que además contamina muchísimo, que no aporta energías limpias, aunque es la que más aporta energías limpias en este país. Y andan también con mentiras esparcidas en diversas entidades. Se habló de un supuesto macroapagón que solo afectó a algunas personas. A ver, vamos a escuchar a Ana Elizabeth García Vilchis. Es falso que la Comisión Federal de Electricidad tenga fallas en su red por una onda fría, como aseguró. Otra vez, fiel a su estilo, el diario Reforma publicó una nota el pasado 17 de enero en la que acusa fallas en el suministro de luz en algunos estados de la República debido a la onda fría. Pero va más lejos y asegura que hubo un macroapagón. Así se las gasta el diario Reforma. Pero esto que dijo es falso. El 16 de enero, por los vientos fuertes, por el paso del Frente Frío número 27, se vieron afectados 46,993 servicios de energía eléctrica en Nuevo León, lo que representa únicamente el 2% del total de los servicios del Estado. En 4 horas se recuperó el suministro eléctrico de 51% de ellos y en 12 horas el 100%. Así, a mucha honra, trabaja la Comisión Federal de Electricidad para beneficio de la población. Bueno, es que vamos a recuperar esta parte, ¿no? Lozano y Beatriz Pajés dicen, los presidentes en turno se reunían con la prensa crítica. Ah, caray, pues que nos digan cuándo fue eso, que no nos enteramos. Pero sí se reunían con diversos comunicadores y dueños de medios de comunicación, los alineaban
y les decían, a ver, vamos a negociar, ¿cuánto quieres? ¿Un aumento? Sí, pero la línea editorial es esta y me pones algún comunicador, alguna pluma que se salga del huacal y va para afuera, ¿no? Así de claro. En 2011 hay un ejemplo emblemático y por eso lo recupera el presidente López Obrador. Es muy importante ver este momento de la mañanera de hoy, en donde se refleja cómo varios comunicadores se sometieron a un pacto del silencio. No hablar sobre la violencia, aunque había violencia. Entonces, ¿en dónde está el periodismo? No el reportear, no el dar testimonio, es precisamente estar en función de la realidad, de lo que sucede, estar en función de la gente, de informarla. Había mucha violencia y el pacto fue la mordaza. Y ahí lo firmaron medios de comunicación, la mayor parte los comerciales, los más importantes, para someterse a la línea de Felipe Calderón. Mira, qué cosa. Esto sí es nota. La nota es la nota. Fue cuando se reunieron con Calderón en el 2011 para no hablar sobre los temas de violencia. Para la gente que no conoce, es Sarmiento. ¿Atrás quién es? Bueno, están los de las televisoras. ¿Quién sabe? Está Olegario, está Emilio Azcárraga, está Ricardo Salinas Pliego, Loret, Narro. Ah, doctor Narro. Olegario. Azcárraga ya, Emilio. Ricardo Salinas. Ricardo. Esos eran los acuerdos. ¿2011? ¿Por qué el silencio? Todo tiene un porqué.